Bien, buenas tardes. Soy Gabriel Planella, director del Centro Cultural Librería Blanquerna. Bienvenidas y bienvenidos. Si hablamos de la literatura como una forma geométrica, estarán de acuerdo de que es una especie, en términos de representación, de trapecio que tiene 5 costados. Los autores, las autoras, los editores, los libreros, los críticos y los lectores. Hoy coincidimos bastantes costados de esta figura geométrica aquí, en esta librería donde hay libreras, y muy buenas, por cierto, en este espacio donde se reúne también, aparte de los escritores, la crítica Laura Revuelta, jefa de redacción de Cultura de la ABC. De alguna forma, de estos 5 costados hay 2 que son intermediarios, que actuamos como intermediarios, que somos los libreros y los críticos, intermediarios entre lo que es el autor y el lector. Pues bien, estos intermediarios también, de alguna forma, somos una especie de meteorólogos que miramos el cielo de la literatura e intentamos ver qué es lo que hay, de resumir el tiempo que hace cada día y de ver el tiempo que se avecina. Bien, este es de alguna forma el espíritu de este ciclo, que empieza hoy con esta sesión de la literatura en tiempos revueltos. Y en esta primera sesión participarán sobre los clásicos, sobre el retorno de los clásicos, Lucia Ramis, redactora de La Vanguardia y escritora, evidentemente, y colaboradora, muy conocida en Cataluña al menos y por todos los lectores de La Vanguardia, que es la autora del último libro, 50 lecturas que me han salvado la vida, 50 lecturas que me han cambiado la vida, efectivamente, disculpen. Y por otro lado está Irene Vallejo, autora de El infinito en un junco, Premio Nacional de Ensayo. Las próximas sesiones están dedicadas a lo que es la autoficción, en la cual participarán Elena Medel y Marta Orriols. Será el 17 de junio. Y la última sesión será sobre el nuevo boom latinoamericano, lo escriben las mujeres, en la cual serán protagonistas Mónica Ojeda y Ana Bayona, y que será el 24 de junio. Bien, gracias pues a Laura Revuelta, a Lucia Ramis y a Irene Vallejo por estar aquí, una escritora de Zaragoza, una escritora catalana y una intermediaria, una crítica madrileña. Gracias a todos ustedes y al equipo de Blanquerna por su buen trabajo y a Montserrat especialmente. Pues adelante y que seguro que lo pasarán bien. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acudir en esta tarde ya tan calurosa de Madrid, en el que ya empezamos a sentir cómo el asfalto tiene temperatura para no estar demasiado en la calle, sino más bien protegidos. Y les doy la bienvenida a este ciclo, que, como contaban, está integrado por tres sesiones. Y esta primera, con el título genérico de La literatura, tabla de salvación en tiempos revueltos, lógicamente nace de la experiencia que hemos vivido en estos últimos meses de pandemia y de confinamiento, en el que, de alguna manera, la lectura, los libros, se han convertido en uno de nuestros refugios y una de nuestras tablas de salvación. Digamos que este punto es el origen de este ciclo, y la primera sesión está dedicada a ese desarrollo y planteamiento. Nada mejor que empezar con 2 escritoras que han dedicado sus libros y su parte de su trayectoria literaria a la investigación y a la lectura. Y ya han sido presentadas, es decir, tenemos el privilegio de, por un lado, de tener a Irene Vallejo, que digamos que se ha convertido, no digamos, es la realidad, se ha convertido en el gran fenómeno editorial de este último año, con un ensayo precisamente dedicado a los libros, a la lectura,
y un homenaje a lo que es el mundo clásico y las letras. Y Yusia Ramis, que también tiene un libro en el que habla de sus lecturas y de sus querencias literarias. Y lo interesante es que ellas entren a hablar. Yo voy a plantearle preguntas, va a ser un diálogo entre ellas, que yo creo que ellas son las protagonistas y que son las que deben ocupar este escenario. Yo voy a estar, como debe estar siempre, y siempre he pensado, un periodista, que es lo que soy en estos casos, detrás, organizándolas, preguntándolas, llevándolas a un diálogo lo más fructífero posible. Pero yo quiero que ellas sean las que protagonicen este encuentro y sean las dueñas del escenario. Como tenemos un encuentro que es dedicado al libro y en alguna manera es un homenaje al libro, que ha sido nuestro referente en estos meses, qué complicados meses, quería empezar preguntándoles cuál es su primer encuentro con el libro. Como el libro, como objeto de fascinación al que se han sentido enganchadas a lo largo de la vida. Si quieres empezamos contigo, Irene. ¿Mascarilla? Yo suelo... libertad, que es cada uno tiene sus si queréis... Cuando hables te la quitas. Vale. Sí. Vale, pues... Bueno, quiero empezar dando las gracias. ¿Se escucha bien hasta las últimas filas? ¿Sí? Dando las gracias a Blanquerna por acogernos esta tarde, por plantear este diálogo con Yusia, por el ciclo que comienza y por supuesto también a Laura. Mi primer contacto con los libros, yo tengo que decir que es que en mi casa tanto mi madre como mi padre eran ya lectores desaforados, entonces los libros estaban en casa antes que yo, ocuparon el espacio y yo me acuerdo de que me leían libros, o sea, me leían cuentos cuando yo era pequeña antes de que yo supiera leer. Y para mí los libros eran unos objetos misteriosos que veía en manos de mis padres, que ellos sabían descifrar, pero yo no. Entonces yo que siempre quería que la lectura antes de dormir se prolongase y durase más tiempo, ¿no? Y trataba de retener a mi madre o a mi padre, sentía rabia porque yo no podía leer sola, no podía abrir esas páginas. Lo que yo veía dentro del libro eran como unas hileras de hormiguitas, eso es lo que a mí me parecían las letras, y no me explicaba cómo mis padres conseguían sacar algo de todo eso, ¿no? Eran unos hormigueros, pero unos hormigueros que solo funcionaban para adultos, solo los adultos parecían tener el secreto, ¿no? Entonces yo me abría a la literatura como cuentos orales en las palabras de mis padres, y los libros eran unos objetos que se me resistían, que no me querían abrir sus secretos y sus misterios. Entonces, ese es mi primer recuerdo, o sea, no recuerdo el primer libro que leí, sino recuerdo los libros que no podía leer, los libros que me expulsaban y me dejaban fuera y que yo tenía que depender de mis padres para que me los contasen, ¿no? Y esa era la historia, los dejaban encima de mi mesilla, pero yo no podía hacer nada con ellos, no podía revelarme, no podía encender la luz y seguir leyendo cuando ellos se marchaban y me decían que había que dormir. ¿Es esa relación mágica, de alguna manera, como explica Irene, esa curiosidad de un cierto... Partimos de lo mismo porque también en mi casa había libros, ya de pequeña, y en casa de mis abuelos también, ¿no? Y entonces, ya de muy pequeña, yo tenía curiosidad y empecé a leer de muy pequeña. Y además yo siempre he tenido una relación con la literatura tanto como lectora como escritora, ¿no? Yo desde muy pequeña ya escribía, y de hecho los primeros libros que leí o que recuerdo haber leído son los libros de los 5 de Enid Blyton, que eran de mi madre cuando era pequeña, que estaban por ahí por casa de mis abuelos, yo me aburría, pues los empecé a leer, y entonces empecé a escribir cuentos que eran cuentos con nombres extranjeros, ¿no? Porque los personajes de los 5 tenían nombres extranjeros, entonces mis personajes también tenían nombres extranjeros.
Y cuando tenía 9 años, los Reyes Magos me trajeron un cuaderno de Hello Kitty, que ya existía entonces, en los que la gatita salía en patines en cada una de las páginas. Y entonces empecé a escribir cuentos que se titulaban Hello Kitty va de pesca, Hello Kitty y sus amigos, Hello Kitty en el parque de atracciones, ¿no? Y no solo eso, sino que había un prólogo, que todavía conservo, bueno, conservo el libro de cuentos, y en el prólogo decía, bueno, queridos lectores, y esta es la editorial Chuchu, además le puse un nombre a la editorial y todo, y entonces al final invitaba a los lectores a disfrutar de estos maravillosos cuentos, o sea, yo ya directamente así. Y al final del libro, que esto es una cosa muy sorprendente, ponía títulos ya publicados, títulos pendientes por publicar. O sea, yo ya tenía todo súper pensado, 9 años. Y en esa, poco después, mi padre siempre, bueno, tenía como una tendencia a hacer colecciones, era bastante coleccionista, y salió la colección Alfaguara Juvenil, y cada semana salía un libro nuevo. Empezaba por Momo, recuerdo perfectamente, de Michael Ende, y luego a partir de ahí iba saliendo cada semana un título de los clásicos juveniles. Y entonces cada semana, yo tengo 2 hermanos más pequeños, y nos traía un libro a casa. Mis hermanos no tenían tanta pasión como yo, pero yo leía muy rápido el libro para que la semana siguiente para que no se me acumularan los libros, ¿no? Entonces así fui descubriendo todos los libros de la colección, y no solo eso, sino que de repente apareció una segunda colección que era Austral Juvenil, y mi padre también compraba esos libros, y entonces yo tenía que leerme 2 libros por semana, cosa que me fue súper bien para luego el trabajo al que me dedico, que es periodismo cultural, que tenemos que leer bastante, ¿no? Pero entonces, cuando estaba leyendo esos libros, pasaron dos momentos para mí que son bastante cruciales como autora, no tanto como lectora. Bueno, uno como lectora y otro como autora. Y uno fue cuando leí La historia interminable, que estaba en casa de mis abuelos, en el campo, y entonces yo quería, bueno, me gustaba mucho la imagen de mí misma encaramada a un algarrobo leyendo La historia interminable. Pero claro, cuando te subes a un árbol a leer te das cuenta de que a los 5 minutos se te clava el tronco y tal y no puedes soportarlo, y me iba allí al árbol con 2 cojines y me sentaba encima de los cojines y lo leía. Y entonces ahí pasó algo que para mí fue muy revelador, no sé qué edad tendría, pero bueno, en todo caso, a la edad que se suele leer La historia interminable y que todavía no tenemos muy claro el tema de los autores, el tema de las historias. Entonces cuando lees La historia interminable, de repente era como, ostras, lo que estaba sucediendo en La historia interminable es que estabas dentro de la buhardilla donde estaba Bastian leyendo la historia de fantasía, ¿no? Había como 2 planos allí en el libro, que además son 2 colores diferenciados. Y entonces yo me he dado cuenta de que estaba en el algarrobo, en la buhardilla y en el mundo de fantasía, simultáneamente. O sea, tenía las ovejas a los pies y al mismo tiempo estaba dentro de una buhardilla y al mismo tiempo estaba en un mundo completamente imaginario, ¿no? Y era como, ¡guau! ¿Cómo puede ser que estén pasando estas 3 cosas a la vez, ¿no? O sea, esa posibilidad de estar en 3 mundos distintos en el mismo momento a la vez, para mí eso fue brutal. Y otro de los momentos importantes, digo como lectora, porque me di cuenta de cuál es el alcance, ¿no? de la lectura, hasta dónde te puede llegar. Hasta dónde te puede llevar. Y luego estaba salió en esta colección de Alianza Juvenil, salió Rebeldes, de Susan Hinton. Y Rebeldes, bueno, creo que está en la lectura obligatoria, pero en aquella época no lo estaba. Y entonces es una historia sobre 2 bandas de New Jersey, Greasers contra Sox, y empecé a leer y me quedé fascinadísima. Es una primera persona, la narración la hace Ponyboy Curtis, o sea, un chico, pero en cambio la autora era una mujer. Y yo estaba completamente metida en la historia de Rebeldes, es la primera vez que acabo un libro inmediatamente volví a empezar. De hecho, el principio de Rebeldes todavía me lo sé de memoria, porque era como, acabé el libro y me encantó tanto, bueno, acabé llorando y tal, que volví a empezar, que es la primera vez que me pasaba, pero también es la primera vez que pasaba en mi vida que investigué quién fue la autora, ¿no? Entonces así descubrí que había escrito Rebeldes con 16 años, que de hecho cuando lo publicó solo con las iniciales, porque dijeron, claro, como el narrador es un chico, si se sabe que ha sido una mujer quien lo ha escrito, pierde credibilidad. Entonces me di cuenta de que una primera persona, del poder que tiene una primera persona, ¿no? De que tú puedes hacer creer que eres un chico o una chica, o quien quieras hacer creer al otro que te apetezca, tú puedes hacer eso a partir de la primera persona. Y no solo eso, pensé, bueno, si Susan Hinton con 16 años ha escrito una novela, yo con 14 también puedo.
Y ahí es cuando empecé a darme cuenta de la importancia, ¿no? del uno como capacidad, ¿no? Como las posibilidades que te ofrece el libro para llegar a donde sea, y el otro como qué posibilidades te da a ti, ¿no? El hecho de escribir, qué puedes hacer creer a los demás y sobre todo la potencia de esa primera persona, que no he dejado nunca, ¿no? Esa primera persona, porque creo que es muy tramposa, pero al mismo tiempo muy eficaz. O sea, a ti te sirvió para soñar como persona y para soñar en lo que querías ser escritora, sí. Que es lo que ahora eres. Sí. Yo creo que la literatura en general, tanto si la escribes como si la lees, responde a una carencia, ¿no? Nos falta algo y lo buscamos en los libros. Y si no lo encontramos en los libros, lo escribimos nosotros, ¿no? Para intentar alcanzarlo. Y sí que en los momentos difíciles como ha sido la pandemia, yo creo que la literatura es una amiga, ¿no? El periodismo sería ese amante que no dejas ni para atrás, aunque os lleváis fatal y ya lleváis 1000 años juntos y no sabes por qué no lo dejas. Y en cambio la literatura es ese amigo que siempre está ahí y que pase lo que pase estáis juntos. Pero al mismo tiempo no sé tanto si es un refugio la literatura, porque a mí justamente lo que me gusta de la literatura es que me lleva a lugares a los que yo no me atrevo a ir, ¿no? Y me gusta que me sacuda y me gusta que me descubra cosas que yo jamás me acercaría a eso, ¿no? Y entonces no sé si es tanto refugio como manera de sacarte a veces incluso del espacio de confort. Yo creo que la manera, durante el confinamiento, nos sacaba del tedio, nos sacaba del aburrimiento, pero nos sacaba también de lo bueno y de lo malo, nos sacaba de nuestra casa, ¿no? Leer. Y en el fondo ese sacarnos de ahí no siempre tiene por qué ser refugio, al contrario, te está dejando al descubierto, te está dejando allí para que... ¿Tú crees que es así, Irene? ¿Tú crees que en tu caso no solo es un refugio, sino que es un reto, es como meterte en otros mundos en los que no te atreverías y en los que no te imaginarías de otra manera? Estaba escuchando a Yusi y me estaba sintiendo muy identificada, porque lo que a ti te pasó con Rebeldes a mí me pasó con el diario de Ana Frank, que fue la primera vez que dije, una niña puede escribir un libro, porque era una cosa que no me cabía en la cabeza hasta ese momento, ¿no? Yo siempre había pensado que los libros los escribían hombres mayores y adultos y gente pues que yo me imaginaba ya poderosa, con trabajos, ¿no? Y leer el diario de Ana Frank cuando cayó en mis manos fue decir, pero una niña puede escribir un libro que sobreviva y pase de generación en generación y que se traduzca a otros idiomas y que sigamos identificándonos tantos años después, ¿no? Con lo que ha vivido esta niña. Entonces eso fue para mí una revolución. Yo también escribí al principio mis primeros relatos, ¿no? Muy inspirada por Julio Verne con nombres anglosajones porque pensaba que se escribía así y que esa era la manera y no se me ocurría que hubiera otras maneras, ¿no? Entonces, claro, te vas abriendo paso, ¿no? y espacios y descubriendo que lo que tú creías que eran pues los únicos caminos posibles tienen muchos desvíos y muchas posibilidades y al final te vas descubriendo a ti misma, pero a través de esos asombros, ¿no? Y eso también lo he vivido y bueno, ya lo del ser una mujer orquesta como tú, de editora, hacer índices, ya pensar en los libros que vas a escribir en el futuro, eso no, pero es cierto que escribía pequeños cuentos, ¿no? Siempre con papeles me fabricaba yo como con los folios, hacía mis pequeños libros y iba escribiendo relatos, los regalaba, ¿no? Y yo recuerdo que en el colegio también tenía un poco esa sensación como de mago de la tribu, ¿no? La gente cuando había que inventarse algo, cuando había que representar, cuando necesitaban imaginación, venían a buscarme, ¿no? Porque yo era oficialmente la proveedora de historias, de cuentos, de fantasías y eso era hermoso. Y no sé muy bien cómo sucedió, pero yo me recuerdo a mí misma por las tardes en casa pensando en los juegos que íbamos a jugar el día siguiente, o sea, como haciendo la programación ya para el día siguiente en el recreo, porque sabía que la responsabilidad era mía y que yo tenía como que dirigir la orquesta, las improvisaciones de los juegos, o sea, que asumía esa tarea y estaba allí, ¿no? Pero son curiosos los caminos por los que recorres. Sí. Y respecto al refugio, bueno, yo sí que la he vivido como refugio, ¿no? Porque
es cierto que te transporta, te saca de ti mismo la literatura, te lleva a vivir aventuras, pero en el fondo, cuando lees siempre sabes que estás seguro, siempre sabes que estás a salvo. Quizá eso llamaría, ¿no?, el ser un refugio, ¿no? Puedes estar viviendo aventuras, puede que se te ponga el corazón al galope, pero sabes que estás en casa y que no corres ningún riesgo, ¿no? Entonces a mí siempre pienso en la Odisea, ¿no?, en ese momento que Ulises quiere escuchar a las sirenas, pero entonces sabe que es la perdición y les pone cera en los oídos a todos los compañeros de viaje, y entonces ellos no oyen a las sirenas y a él lo atan al mástil, y entonces él escucha a las sirenas y quiere irse con ellas y anhela la perdición de las sirenas, pero sus compañeros lo alejan, ¿no? El barco lo aleja. Pues bueno, yo creo que nos pasa un poco eso, ¿no? Somos Ulises, queremos escuchar las voces de perdición, queremos acercarnos al peligro, queremos vivir experiencias que no tendremos, pero el libro son los compañeros de viaje que, bueno, siempre te alejan, ¿no?, y te devuelven a tu realidad, a tu puerto, a tu vida. Entonces, en ese sentido, bueno, pues es un territorio intermedio, ¿no?, porque es una vivencia ajena, pero al mismo tiempo la estás experimentando en un lugar seguro. Pero por eso nos gustan los relatos de miedo, ¿no?, de terror, porque pasamos miedo, pero en un sitio seguro. Entonces esto es como, casi diría como en los cuentos infantiles, que todos son siempre terroríficos, los tradicionales, ¿no? Son para que los niños sufran con las situaciones más duras que pueden imaginar, padres que los abandonan, dragones gigantes. Pero al mismo tiempo yo creo que cuando se les cuentan esos cuentos estás como vacunándolos, ¿no? Una pequeña dosis de terror para inmunizarlos. Por eso es tan importante decir que pasó hace muchos, muchos años en un país muy, muy lejano, claro, para que no tengan miedo, ¿no? Sí. Y para que puedan acercarse a todo eso. Pero ¿no? Lo vas dosificando, o sea, claro, le das una pequeña dosis y dices, claro, bueno, vas a pasar miedo, pero vas también a aprender que el miedo lo podemos controlar, ¿no? Lo podemos dominar. Entonces, bueno, está ahí en ese medio camino, ¿no? De que estás en el algarrobo, pero tienes los cojines, ¿no? Exacto. Eso está muy bien, es una imagen muy gráfica y muy bonita. Está claro que vosotras desde bien pequeñas no soñabais solo con ser escritoras, sino, o sea, vuestra amor a los libros va más allá de la lectura, sino que soñabais ser escritoras, editoras, que decir, el libro en todas sus dimensiones queríais abarcar. Habéis dado nombres de vuestras lecturas, de infancia, cuentos, novelas más populares, es decir, y de alguna manera de clásicos. Pero la palabra clásico en un principio parece que está mucho más limitada a citabas la Odisea, es decir, está un poco, digamos, más limitada. ¿Pensáis que la palabra clásico engloba un sinfín de lecturas, o ha englobado en vuestro caso un sinfín de lecturas que no tienen, digamos, prejuicios, por decirlo de alguna manera? Yo cuando supe que la charla hablaba de los clásicos, pensé, ¿por qué yo? Si yo no estoy acreditada para hablar de los clásicos. Yo creo que lo primero que piensas es en la erudición, ¿no? En una cosa como muy académica también, como un poco, pero ¿quién soy yo para hablar de clásicos? Los he leído, no todos, ni mucho menos, pero no los he estudiado, ¿no? Y creo que ese es y luego piensas, no, pero es que claro, si son clásicos es porque antes han sido populares, por eso son clásicos, por eso los estamos leyendo ahora, porque no envejecen, porque no pasan de moda, porque siguen estando ahí, ¿no? Y entonces es verdad que el problema muchas veces viene de esas lecturas obligatorias, ¿no? que yo creo que tiran mucho para atrás. Volviendo a la infancia, cuando tenía 11 años, en tercero de GB, nos hicieron leer La sombra del ciprés es alargada. Y claro, yo a día de hoy todavía de Libes le tengo mucho como, uff, ¿en serio? Pero por culpa de la profesora, no por culpa de Libes, ¿no? Del pobre de Libes. Es que claro, pero nosotros no... Y luego hace un comentario de texto con 11 años sobre un libro como aquel, ¿no? En ese momento, y yo creo que muchas veces ese es el problema, ¿no? De que te digan que algo es obligatorio como para que ya no le tengas manía. Y entonces resulta que luego te acercas a los clásicos de una manera mucho más autodidacta o sin querer, que es lo que me ocurrió a mí con el Quijote, y entonces es cuando flipas, ¿no? Y dices, ostras, pero qué bueno es esto. Y luego dices, ah, no, claro. Y a mí me pasó, ¿no? Que en una mudanza, es verdad que estábamos hablando de los libros como refugio, y cuando vives en una casa con muchos libros, te sientes, ¿no? Refugiada, estás en un refugio, es muy acogedor, ¿no? Una casa llena de libros.
hasta que tienes que mudarte. Entonces todos tus amigos, cuando ya es la mudanza número 11, ya te dicen, mira, ¿sabes qué? Búscate a otro porque no te vamos a hacer la mudanza. Yo he tenido, de hecho, problemas con empresas de mudanzas para ir de un piso a otro porque no les salía a cuenta cargar tantas cajas, ¿no? Pero en una de esas mudanzas, tendría 26, 27 años, claro, yo ordeno los libros por orden alfabético de autor. Y es bastante cansado, es bastante agotador. Los libros habían llegado antes que muchos muebles. Bueno, y entonces estaba procrastinando y en eso que cogí un libro verde que había robado de casa de mis padres, El Quijote, con ilustraciones de Gustave Doré y tal, y dije, bueno, voy a ver. O sea, un clásico en toda regla. Total. Quisiera ver, a ver qué tal. Una edición clásica en toda regla. Sí, sí. A ver este tal Cervantes, a ver qué tal, ¿no? Claro, todos sabemos 4 cosas del Quijote, ¿no? Hemos visto la serie o no, pero tenemos nociones del Quijote. Sabemos lo de los molinos, sabemos 4 cosas, o sea, no hay nadie que se acerque al libro sin saber nada de él, ¿no? Pero otra cosa es empezar a leerlo sin esperarte nada, o pensando, bueno, mira, estoy haciendo un descanso, y me pasé toda la noche leyendo El Quijote y llorando de risa, y pensando, pero ¿cómo puede ser tan bueno este cabrón? Digo, pero ¿cómo es posible que yo haya tardado tanto en leer esto, ¿no? Y entonces era la época de los posmodernos, que estaban súper de moda los posmodernos, y decía, pero si este señor 5 siglos antes ya lo ha hecho esto, ¿no? Y entonces ahí es cuando empiezas a perder el prejuicio, a perder ese miedo a acercarte a según qué literatura, que a veces dices, ostras, ahora no sé, me da como pereza, ¿no? Y muchas veces la gente lo deja para el verano. Yo no sé si el verano realmente es el mejor momento para leer a los clásicos, ¿no? Pero cuando te acercas de una manera tan fortuita, tan sin querer, ahí yo creo que es cuando te das cuenta de lo importantes que son, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Homero, ¿no? Cuando tú explicas la historia de quién fue Homero, o explicas que la Ilíada empieza con la palabra ira, ¿no? O sea, este tipo de cosas, claro, entiendes muchas cosas a partir de eso, pero como como en muchos casos no has leído a esos clásicos, hasta que no te acercan de la manera como lo haces tú, o hasta que no te acercas de una manera que no es la académica yo creo que la más, digamos, habitual, ¿no? Digamos, o más creo que más falta académica. Curiosidad. Yo creo que cuando hablamos de los libros, ¿por qué todo el mundo habla con tanta ligereza y tanta alegría de las series y no nos pasa lo mismo con los libros? ¿Por qué no está Twitter como loco hablando del capítulo tal, del último libro de no sé quién, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de los libros como hablamos de las series? Por decir lo último de lo que se está hablando, ¿no? Podría decir también los partidos de fútbol. Pero falta como mucha... como despertar curiosidad, no solo con los clásicos, los libros en general, o me da la sensación de que todavía falta como mucha naturalidad para hablar del tema, ¿no? Eso me llega a reflexionar y a pensar en El infinito en un junco, en el que una de las grandes virtudes y una de las grandes alabanzas que se ha hecho del libro es precisamente esa capacidad de acercar, que tú también hablabas, es decir, de sacralizar a los clásicos, ¿no? Acercarlos por tu manera de contarlos, de escribir. ¿Cómo logras esa relación, digamos, tan cordial con los clásicos para poder transmitirlos de una manera tan fácil para el lector? Yo es que me acuerdo, o sea, vuelvo atrás en el tiempo cuando a mí me deslumbraron los clásicos, y esto no fue ni en el instituto ni en la universidad, no, o sea, fue mi padre contándome la Odisea antes de dormir. Y entonces yo era una niña, o sea, debía de tener 3 años, lo que fuera. Estaba viendo una serie de dibujos animados en la televisión, que era un Ulises Galáctico, y mi padre se acercó y me dijo, oye, este Ulises no es el verdadero, tú lo sabes, ¿no? Y yo dije, hay un Ulises verdadero, entonces cuéntame la historia, ¿qué historia es esa? ¿Cuál es el Ulises auténtico? Entonces él empezó a contarme la Odisea antes de dormir, como si fueran distintos cuentos. Un día las sirenas, otro día Circe, otro día Calipso, otro día los lestrigones, los cíclopes, y yo me quedé totalmente deslumbrada por ese cuento que para mí era totalmente idéntico a cualquier otro cuento, a los cuentos de hadas, a Robin Hood, a cualquier cosa que mis padres me contaran como libros o historias infantiles.
Entonces, para mí empezó así, ¿no? Yo siempre le decía a mi padre, tú fuiste mi primera Edo, o sea, tú me contaste como un juglar esta historia con tus palabras, no con las de Homero, hiciste una odisea para mí y ahí es donde yo me enamoré de aquel relato. Entonces, luego cuando veo que la gente suele percibir o imaginarse que los clásicos son libros o autores que están en el pedestal, yo digo, pero si en su momento muchos de ellos fueron rebeldes, luchadores, contracorriente, lo tuvieron que pasar muy mal, fueron cuestionadísimos, muchos de ellos no fueron reconocidos en vida y lo han sido posteriormente, o sea, no les hacemos justicia viéndolos como una especie de figuras consagradas, porque han sido consagradas mucho tiempo después, pero en su propia vida ellos no sintieron la literatura así, sino para ellos era algo vivo, palpitante, ¿no? Y bueno, yo creo que hay algo más, ¿no? Yo siempre digo que una historia pueda sobrevivir milenios es algo casi milagroso, porque si ya es difícil hacer durar, ¿no? Pues, no sé, una fórmula matemática, un conocimiento, una forma de sabiduría, imaginémonos una historia que no se justifica, que no tiene una utilidad clara, ¿no? Que la gente no ve la evidencia de tener que hacer un esfuerzo porque generación tras generación siga viva esa historia. Y sobre todo durante la época de la oralidad, que eran las historias, eran aire sonoro, ¿no? Que salía de la boca y se perdía. Entonces, los clásicos no son los libros de los que estudiamos en los institutos o en las universidades, no son los libros de los currículos, son los libros que más gente ha amado a lo largo de la historia y que más gente ha hecho esfuerzos porque esas historias sobrevivieran. ¿Y por qué? Porque no querían imaginarse el mundo sin esa historia. Eran gente que ya la había leído, pero quiso reeditarla, publicarla, copiarla, contársela a sus hijos, a sus nietos, hacerla llegar a las generaciones posteriores. Entonces, los clásicos son los libros más amados. Si no hubieran sido amados a través del tiempo, no habrían sobrevivido y eso es lo que a mí me importa contar, ¿no? ¿Por qué? Porque esos libros han sido capaces de despertar pasión en personas tan distintas, en épocas tan variadas, en circunstancias tan incompatibles aparentemente y sin embargo siguen y siguen y vuelve a producirse otra vez esa conexión como la que tú tuviste con ese tal Miguel que estaba en el libro de tapas verdes en tu casa y que un día llegaste por casualidad, ¿no? Por... Dije, vaya. Ordenando la biblioteca. Es que te ya ha salió hecho todo ya está hecho, pero luego también te da como el susto, ¿no? Porque dices, ostras, claro, esto ya está hecho, esto ya está inventado, entonces ¿para qué seguimos escribiendo, no? Todos los que vienen después, ya todo se inventó hace miles de años. Sí, pero cada generación necesita volver a contarse las mismas historias, esto es así, siglo tras siglo, o sea, los necesitamos a ellos, pero necesitamos seguir contando, ¿no? Como que no acabe, esto es un poco como el mar, tienen que seguir las olas, las tormentas, ¿no? Está siempre en movimiento, siempre susurrando. Todas esas historias nos colman, pero las queremos volver a vivir. Y luego, además, una cosa que me gusta mucho de tu libro es cómo cuentas no solo lo que han significado para ti esos libros, sino qué recuerdos te despierta la lectura. Porque luego con los libros son como botellitas donde guardamos recuerdos. Y ya un libro no es solamente el libro, el título, el contenido, las palabras, es todo lo que nos recuerda de cuándo lo leímos, de quién nos lo regaló, de cómo llegó a nuestras manos ese libro. Y es imposible leerlo ya escindiéndolo de nuestra propia vida, o sea, se nos han incrustado, se nos metabolizan y los tenemos ahí como parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, los libros son eso y cuando regalamos un libro, es cierto, o cuando nos lo regala una persona querida, buscamos claves, ¿no? Sentimos que hay un mensaje allí, que algo nos está queriendo decir al regalar este libro. Cuando alguien, un amigo, un familiar, una persona muy querida viene y te dice, he pensado en ti leyendo este libro, te va a gustar mucho, luego vas rastreando, ¿no? Estás como haciendo una tarea detectivesca que ha visto aquí, qué significa eso, qué imagen tiene de mí, qué me está queriendo decir, ¿no? Un libro es un regalo especial porque tiene todas esas connotaciones. Regalamos con algo personal y es muy difícil decirle a alguien que te ha regalado entusiasmado un libro que no te ha gustado, porque entiendes que le va a doler, que lo va a sentir, ¿no? como una falta de correspondencia o de sensibilidad. O sea que los libros son objetos curiosos que vienen rodeados de muchas emociones, algo que yo creo que
por ejemplo, con una serie no pasa lo mismo, no te importa decirle a alguien, oye, pues no, pues la verdad es que a mí esta serie no me... No, de hecho, en esto sí, además la serie, lo que voy a decir aquí es un poco así, pero yo creo que es para gente sin imaginación. Ver una serie es fácil, ¿no? Pero no tienes que hacer ningún esfuerzo y va pasando, ¿no? Y en cambio la lectura sí que te exige un esfuerzo. Y no solo es un esfuerzo en el sentido de que te tienes que sentar solo a entrar allí a donde te estén llevando, sino que además está todo lo que te queda, ¿no? Después de la lectura, que es un poco lo que intenté explicar en 50 libros que me han cambiado la vida. Claro, parecía muy pretencioso, ¿no? Que un libro te pueda cambiar la vida, pero al final todos los libros nos cambian la vida, por cualquier cosa, ¿no? No por el libro en sí, sino por el momento que estamos viviendo en el momento de leerlo, ¿no? Y entonces eso al final no quería hacer trampas, no quería volver a leerlos para escribirlo, porque yo lo que quería era justamente por qué creo yo que me ha cambiado la vida este libro. Y eso está en el recuerdo, eso está en la memoria. Y es un ejercicio que creo que tendríamos que hacer todos, no solo con las lecturas, pero con las lecturas especialmente, porque ahí se genera una comunión entre aquella lectura y nuestra vivencia, ¿no? Y eso nos acompañará siempre. Y creo que es precioso, ¿no? Que nuestra existencia esté para siempre unida con todo eso que hemos leído, ¿no? Porque nos ha acompañado en momentos muy concretos o momentos que han sido muy importantes para nosotros. Entonces, yo creo que es un placer el de la lectura que es incomparable. No todo el mundo lo disfruta, pero no existe nada que sea comparable al hecho de leer. Estáis las dos grandes lectoras, escritoras. Me pregunto cómo lográis equilibrar ambas pasiones. Es decir, ¿qué pasión puede más? ¿La de la lectura? ¿La de la escritura? ¿Van parejas? Es decir, ¿cómo las combináis en esa relación tan apasionada? Para mí una es la extensión de la otra. No, para mí una es extensión de la otra. No pueden vivir una sin la otra, ¿no? No sé. Es como que hasta aquí llega una y te lleva a la otra, que te vuelve a llevar a la primera, y es una especie de... Escribir y leer también, es descubrir cosas que no sabías que sabías. Y es en el ejercicio de escribir y de leer, al final es de pensar el mundo. Puedes pensar el mundo a través de lo que lees o a través de lo que escribes, porque al final cuando escribes estás haciendo lo mismo que te estás leyendo a ti misma, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son una extensión la una de la otra. Y además se entremezclan. Sí, Decía Pessoa que en algún momento, o sea, cuando él leía los libros, que en algún momento dejaba de leerlos y estaba empezando a escribirlos. O sea, que quiero decir que se le debía ir la mente y ya empezaba él a pensar cómo escribiría ese libro, ¿no? O sea, quiero decir que están muy relacionados, pero yo creo que la clave es el placer, ¿no? El placer está ahí. Yo me acuerdo cuando mis padres, porque todo vuelve allí, pero mis padres me leían los cuentos, en algún momento se paraban y decían, ¿qué crees que va a pasar? Y formaba parte del mismo ritual que yo dijera, pues creo que estos personajes van a viajar o no, o llegarán a su destino, o se quedarán por el camino, lo que fuera, pero ellos me exigían ya que me lanzase. Y para mí estaban juntas las dos. Muchas veces estoy leyendo un libro y pienso, ¿yo cómo acabaría esto? ¿A dónde va a ir a parar? ¿No? ¿Qué haría yo con estos personajes? Y eso es el placer, ¿no? Es la sensación de que estás dentro y que además creo que hay que reivindicar que leer es una actividad creativa. O sea, realmente no es pasiva o no es tan pasiva como ver imágenes, ¿no? Es que leer es hacer tuyo un libro, claro, ¿no? En aquel momento estás incorporando aquello que estás leyendo a tu vida y eso te va a acompañar mientras lo recuerdes. No todo te va a impactar de la misma manera, pero siempre va a estar ahí. Pero estás creando además imágenes tuyas. Sí, sí. Por eso cuando vas a ver al cine una adaptación de un libro que te ha encantado, chocas con las imágenes porque tú tienes unas propias y no acaban de ser compatibles, ¿no? Y tú te has creado alrededor de los personajes toda una serie de ficciones que no están dentro del libro y que no las encuentras en la película y dices, no está bien adaptada, no está bien hecha, faltan cosas, ¿no? Pero esas cosas estaban dentro de ti, ¿no? Y es interesante porque a mí me ha pasado alguna vez el fenómeno de estar convencida de que en un libro se dice una frase o un personaje le sucede algo, volver al libro y no estaba. Y sin embargo yo estaba convencidísima de que eso formaba parte del libro. Quiere decir que lo he inventado yo y lo he asignado a ese libro. Entonces no se reivindica suficiente que leer es muy creativo. O sea, estás
construyendo un universo, estás dándole rostros, características a los personajes y además, bueno, dicen los neurólogos que es una de las operaciones más complejas y sofisticadas de nuestro cerebro, leer. O sea, si te hacen un escáner mientras estás leyendo, todo tu cerebro está activo, porque estás descodificando las letras, que era lo de las hormiguitas, que a mí me asombraba cuando era niño. O sea, tú estás viendo un hormiguero y convirtiéndolo en una historia, que esa es una operación mental complicada, ¿no? Al mismo tiempo, estás valorando simultáneamente, pero a mucha velocidad, todos los sinónimos posibles, ¿no? Quiero decir, todas las acepciones posibles de una palabra para saber qué significa en ese contexto. Y bueno, quiero decir, la operación de leer es complicada, pero además estás sacando a la luz tus recuerdos, tu memoria, toda tu experiencia lectora, lo que has vivido, te impactan muchas cosas, estás un poco como reviviendo tu propia vida a la luz de ese libro. Entonces están las emociones, los recuerdos, la inteligencia, todas las áreas del cerebro están en acción y además dicen que cuando leemos un libro y un personaje corre, se activa en nuestro cerebro la zona implicada en el movimiento, porque de alguna manera estamos viviendo lo que viven los personajes, ¿no? Entonces, eso es como una explosión dentro de nuestra mente y eso es una, bueno, pues quiero decir, es profundamente creativo y yo creo que hay una confluencia entre el lector y el escritor y parte del libro es siempre obra del lector que lo lee de maneras absolutamente creativas, que luego en los clubes de lectura es maravilloso cuando vas a clubes de lectura y ves lo que cada uno ha puesto de sí mismo en tu libro. ¿Creéis que cada libro, es decir, cada lector lee un libro distinto? Sí. O sea, cada libro sobre se todo, hace individual. Y si lo lee en distintas épocas de la vida, lee libros distintos. Sí, exacto. Y además es magia, ¿no? Ponerte en contacto con un autor, una autora que quizá lleve siglos muerto, ¿no? O sea, y que o sea, que por fin entiendes que alguien te entiende. Es como, es que se te abre todo y dices, por fin me entienden. ¿Y quién te entiende? ¿Quién es esa persona? O, ¿no? Es como, de repente estás entrando en comunicación con gente que no sabes ni quién es, pero da igual, lo que te está diciendo, el mensaje que te está haciendo llegar, es el que tú necesitas en aquel momento o es aquello que tú estás viendo, que no será lo mismo que vea la persona que tengas al lado. Y es verdad que en los clubs de lectura te das cuenta de la cantidad de, bueno, de que al final hay tantos libros como lectores tenga y no tantos libros como estén escritos, ¿no? Y eso para mí es magia pura, ¿no? Es decir, es como... Y de hecho, ¿por qué unos libros llegan tanto a unas personas y tampoco a otras, ¿no? ¿Por qué emocionan tanto a unos y no a otros, ¿no? Yo creo que lo de las reseñas al final es un poco trampa, porque le estás diciendo a los demás cómo tienen que leer un libro. Y yo creo que lo interesante de leer es descubrir, ¿no? Es ir a la aventura y a ver qué pasa aquí, ¿no? A ver qué me encuentro y ir sin pistas, perderte, ¿no? Extraviarte allí dentro y a ver hasta dónde te lleva. Y luego, pues con eso, pues es genial. No, es curioso porque ahora está muy bien visto ser lector, o sea, que es una cuestión prestigiosa, pero esto es de ayer mismo. O sea, durante el siglo XVIII y XIX, cuando nace la novela, en realidad, constantemente el mensaje era que leer era peligroso. Claro. O sea, que leer tenía muchos riesgos en la vida, sobre todo para las mujeres. Claro. Porque la idea era, las novelas, que si tú lees muchos libros, te vas a hacer unas ilusiones, unas expectativas, vas a soñar una vida tan apasionante que luego tu vida real te va a parecer pobre. Y un poco eso es Madame Bovary, ¿no? Madame Bovary es la mujer que se pasa la juventud leyendo y luego no se conforma con su matrimonio, con su vida, ¿no? con las cosas cotidianas. Entonces, durante el siglo XVIII y XIX es muy frecuente las advertencias de cuidado con la lectura, que no se lea demasiado, es peligroso, te produce una especie de desarraigo de la realidad, un inconformismo crónico con la vida que estás viviendo. Y en esos momentos no estaba en absoluto recomendado ser lector. Y es una paradoja, porque entonces se leía mucho menos y se hablaba mucho sobre los peligros de leer demasiado. Y ahora leemos mucho más y estamos obsesionados con que no estamos leyendo suficiente, ¿no? Con que no se lee bastante. Pero bueno, el Quijote también es un poco eso, ¿no? Claro, estás ahí leyendo y te vuelves loco y piensas que vives en el mundo de los libros y no en la realidad. Ese choque y ese conflicto con la vida real estaba muy presente y era como una advertencia constante. Y hay textos muy llamativos, por ejemplo, Rousseau dice...
las mujeres castas no leen novelas, ¿no? O sea, esto, y sobre todo las mujeres. O sea, era un peligro para las mujeres porque las mujeres tenían que aceptar la vida que les venía dada y era un problema si con las novelas se hacían otras ilusiones. Entonces, esa capacidad de proyectarnos a otras vidas y de desarrollar nuestra imaginación, entonces se veía como un inconveniente para la vida cotidiana. O sea, es curioso cómo vamos modulando las mismas ideas y en una determinada época eso lo vemos como algo positivo que desarrolla nuestra creatividad y sin embargo hace 4 días lo que nos decían es que nos imposibilitaba la vida cotidiana, ¿no? Entonces, a mí me resulta muy llamativo cómo se conceptualizaban todas esas ideas sobre la lectura y que lo del prestigio de la lectura es muy reciente, o sea, que realmente sea un asunto aceptado, que los gobiernos pongan en marcha campañas de promoción de la lectura, esto es de hace 4 días realmente, porque hasta hace poco tiempo más bien era un poco la advertencia de cuidado, incluso pues se racionaba y se dosificaba el acceso de las mujeres sobre todo a la lectura. Hay una cosa que has contado antes, que pensabas, a veces veías libros, o sea, veías un libro y pensabas en quién podía regalarle ese libro. O sea, cada libro tiene en tu mente un lector, ¿no? Dentro de tu ámbito de gente, bueno, de gente de tu alrededor. Quería preguntaros porque, ¿qué libro consideráis que ahora mismo regalaríais? Es decir, a un lector, digamos, bueno, imaginaros al que queráis, ¿no? Es decir, en estos momentos, ¿qué libro sería vuestra lectura? Mira, yo contestaré otra cosa. Me parece muy bien. No, porque es verdad que lo que decías tú, ¿no? De qué piensa de mí alguien que me regale este libro. Yo cuando era adolescente salía con un chico 5 años mayor que yo, que era estudiante universitario, y me regaló La insoportable levedad del ser de Milan Kundera, que en ese momento estaba muy de moda, y yo lo leí sintiéndome muy adulta y sintiendo que era un gran libro filosófico de gran contenido y me sentía muy mayor cuando lo leí, ¿no? Y al cabo de 10 años fui a Praga, me dejaron un piso en el centro de Praga y me dijeron, mira, te dejamos este piso, unos conocidos, bueno, muy poco conocidos, pero me dijeron con 2 condiciones. Cuando volvamos dentro de 20 días tiene que haber café y papel de váter. A partir de ahí tú haz lo que quieras. Y yo, fantástico. Y entonces estaba allí sola, 40 grados en Praga, que esto también es un tema. Y entonces encontré La insoportable levedad del ser en francés. Yo leo francés porque soy medio belga. Y entonces dije, ostras, 10 años después voy a recuperar el libro, ¿no? Y empecé a leer y dije, ¿pero por qué me gustó esto? O sea, 10 años después, quizá por el cambio de lengua, quizás porque mi vida era completamente diferente, quizá porque ya no era el libro que me habían regalado, quizá porque lo que fuera, porque habían cambiado mucho las cosas, porque ya no es el mismo libro y yo no soy la misma persona, la lectura es diferente, ¿no? Y entonces me doy cuenta de que, claro, el símbolo de regalar según qué libros está muy bien, pero ojo porque puede marcar mucho. Puede tener trampa. Puede marcar mucho. Y además, claro, ahora no creo que esa persona, bueno, no tenemos contacto, pero no creo que esa persona me regalara a mí ese libro, ¿no? O sea, ¿cómo cambia esto? ¿Y cómo puedes crear en evidencia? Por ejemplo, tuve también un chico que quería, bueno, pues eso, ligar conmigo y me regaló El alquimista de Paulo Coelho. Entonces, claro, además versión ilustrada y tal, y yo, bueno, pues ahí para mí dije, bueno, gracias, claro, ¿qué le vas a decir? Te lo digo, no. Y además lo haces con la mejor de las intenciones y tú crees que este libro me va a gustar, pero claro, también te retrata a ti mismo cuando regalas los libros, ¿no? Y yo creo que el trabajo de los libreros es súper importante, por eso hablamos de los libreros de cabecera o hablamos de los libreros de confianza, porque al final son los que saben lo que te va a gustar a ti. Te hacen preguntas, te conocen, algunos, sobre todo los que siempre vamos a las mismas librerías y hablamos mucho con ellos, porque al final saben lo que te va a gustar a ti independientemente de si a ellos les gusta o no les gusta, porque tienen ese conocimiento, ¿no? Y eso es muy importante por todo, y yo, mira que tengo libros y que mi familia siempre es, bueno, a ver qué libros nos traes, a ver qué libros nos regalas y tal. Y siempre me ponen un compromiso porque es como,
No sé, o sea, exactamente, bueno, me puedo hacer una idea de mi madre, lo que le puede gustar y tal, a mis hermanos también, pero claro, es al final de muchos años de convivencia o de muchos años de conocerlos, no es tan sencillo saber con qué libro vas a acertar. Hay libros que sí, que lo vas a acertar porque ya es raro que no gusten, por ejemplo, El infinito en un junco. Ahora mismo, claro, ahora es un libro que apetece mucho regalar, porque ahora estamos todos con las ganas de revisar los clásicos, estamos con ganas otra vez de saber un poco de dónde venimos, ¿no? Y además es un libro que cuando lo lees es como, ostras, a mí lo que me gusta más del libro es me estás hablando de la historia del libro. Esto yo no sé si lo habíamos leído antes, ¿no? El hecho de empezar a escribir sobre la piel, ¿no? El hecho de que me expliques, pues eso, de cómo pasamos de la oralidad al texto escrito, de cómo eso encorseta y de hecho está mal visto, ¿no? Sí. El hecho porque estás encorsetando la historia, porque de ahí no se va a mover, porque esa va a ser la versión oficial. Y cómo esto no ha cambiado a lo largo de los años, ¿no? Como si yo ahora escribo sobre mi familia, todavía me van a decir, has hecho trampas porque ahora la versión oficial es la tuya, porque eres tú la que ha publicado el libro, ¿no? ¿Cómo hay el relato. El relato ahora ya es, bueno, o los periodistas, ¿no? El relato es el nuestro al final, es lo que nosotros publicamos, ¿no? Cómo eso al final, cómo la idea, el concepto sigue siendo el mismo. Y entonces lo de los regalos, lo de regalar libros, que estoy de acuerdo en que es algo muy especial, al mismo tiempo es peligroso. Y por eso creo que es especial, ¿no? Porque tiene un valor muy, muy importante. Y, bueno, si te equivocas no va a pasar nada, ¿eh? Tampoco te van a venir. El chico que te regaló El alquimista, supongo que se acabaron allí sus oportunidades. Nunca más lo volví a ver, no quiero saber nada, ¿no? Pero demostró muy poca intuición. Lo más divertido es que era bisexual y entonces al cabo de un poco conocí a un chico que había sido también flirt suyo y tal. En este caso creo que sí que estuvieron saliendo juntos y le había regalado exactamente el mismo libro de la misma edición, ¿sabes? Entonces ahí nos empezamos a partir la caja los dos y dijimos, bueno, este debe ser cada vez que quiere conquistar a alguien, le debe regalar el libro y alguna vez le debe ir bien, no sé, pero a nosotros dos le salió un poco el culo y al revés, el tiro por la culata. No, es curioso porque hay cierto, o sea, quiero decir, esto que tú dices de hemos leído un libro, nos ha gustado mucho, lo leemos 10, 20 años después y nos enfadamos con nosotros mismos por habernos gustado ese libro, lo que es una cosa absurda, o sea, es el lector de 10 años después echándole la bronca al lector de 15 años antes de ¿cómo te ha podido gustar esto? Que es una especie de intransigencia retrospectiva hacia nosotros mismos, que éramos otras personas y que teníamos, no sé, otras vivencias, otras expectativas, o sea, y habíamos leído otras cosas y entonces estábamos en otro lugar, sí, ¿no? Claro. Y un poco posiblemente también el autor estaba en otro lugar. Y sin embargo los clásicos parece que son los libros blindados, o sea, los libros que no te vas a avergonzar nunca de decir que lo has leído y tal, porque está bien visto, ¿no? Y es curioso, pero esta especie de blindaje también muchas veces los desactiva a los clásicos, o sea, te están diciendo cosas muy revolucionarias, muy potentes, que te podrían cambiar la vida, pero como son clásicos, se leen así como si, bueno, ya fuera el lenguaje establecido, el discurso, ¿no? O sea, quiero decir, los ves como libros, porque, por ejemplo, en la Biblia, hay frases en la Biblia que dices, o sea, alguien lee esto y debería estallarle la cabeza, pero es la Biblia y a veces parece que lo leemos como con la sensación de que, bueno, pues ya está, se lee en la iglesia, esto es ya lo acordado, lo canónico, y como si no tuviera ¿no? esas posibilidades revolucionarias y transformadoras que tiene un texto, o sea, que los leemos ya como si estuvieran totalmente domesticados, y no lo están, y son tremendamente poderosos, pero a veces no sabemos estar a su altura. Es curioso, ¿sí? No, se va acabando el tiempo y me gustaría que, bueno, la verdad es que es un placer escucharos y estaríamos aquí. Deberían grabaros un vídeo de fomento a la lectura. Deberíamos proponer, porque realmente es apasionante escucharlos por la pasión que generáis y el amor a los libros y las ganas de vivir esa experiencia con vosotras que todos los que estamos aquí compartimos, pero es un placer escucharos ese amor tan intenso y tan sincero. Pero bueno, no podemos estar eternamente y me gustaría pasar a si la gente que nos acompaña aquí quieren preguntar algo tanto a Irene como a Yusia, pues
estos aparentemente productos libro que hay en los escaparates, que están todos con 500, 600 páginas, con tapa de cartón, tienen muchos miles de lectores. Entonces me gustaría saber por qué ocurre en una sociedad tan bien formada y cultivada, o con la vocación a cultivarse, lee, estudia, como la española, por qué los editoriales siguen insistiendo en eso y les sigue funcionando. Estamos hablando del formato concreto del libro, el producto libro, sí. A ver, realmente es asombroso que el libro haya seguido vivo durante más de 2000 años. Digo 2000 años por pensar solo en el libro, pues tal como lo conocemos ahora, ¿no? Formato códice, antes el rollo, ¿no? Entonces, evidentemente, si nos hubiéramos colocado en el siglo I después de Cristo, pues habríamos pensado, bueno, lo más probable es que esto no dure y encontremos, ¿no?, otras fórmulas, otras maneras de transmitir la información, otros entretenimientos, y los libros no durarán, pero el hecho es que duran. O sea, yo precisamente en El infinito en un junco lo que he querido destacar es que los libros son grandes supervivientes. Han ido desapareciendo muchos objetos de la vida de los seres humanos, incluso de nuestras vidas durante el tiempo que recordamos, ¿no? Porque ahora los productos electrónicos lo que tienen es la obsolescencia programada, que es como el enemigo dentro, ¿no? Y entonces, hemos perdido muchos archivos, fotografías, recuerdos, porque ya no podemos abrir un documento que generamos con un ordenador o con un programa que se ha quedado obsoleto, o porque empezamos a hacer una colección de películas en VHS que se quedaron antiguas y nos pasamos a los CDs y luego a los DVDs, y todo va conspirando contra nuestra necesidad de conservar las cosas, ¿no? que van desapareciendo rápidamente. Me acuerdo de los tiempos del CD-ROM, que también parecía que era una revolución, y no, y las cintas casetes que formaban parte de mi infancia, y ahora tú le enseñas a la gente una cinta casete y un rotulador Bic y le dices, si sabes qué relación tienen estos dos objetos, es que eres de una determinada generación, todos los demás, los más jóvenes, ya no lo saben, ¿no? Entonces, es curioso que la mayoría de cosas, de objetos, mueren tan rápidamente, y sin embargo el libro, misteriosamente, y frente al catastrofismo habitual y una especie de propensión que tenemos todos los del mundo de la cultura a verlo siempre como una catástrofe inminente o como un apocalipsis que está viniendo, sin embargo el libro sigue contra toda evidencia, contra toda pronóstico. Bueno, no, pero claro, hay dos cosas. Primero, que un libro electrónico se rompe, un libro normal no, se te cae al suelo y no se rompe, y ahí aguanta y acumula polvo y ahí sigue, ¿no? Hasta que un día encuentras el libro que fue de tus abuelos y lo flipas. Pero es que además hay otra cosa que yo creo que es muy importante con el libro físico, que es ese ligar, ese relacionarte con los demás a través del libro que está leyendo, ¿no? Cuando vas, antes más que ahora, pero cuando íbamos en metro y veíamos lo que leía otra persona, de repente se establecía como una conexión, ¿no? Y dices, mira, yo he leído este libro, ya sé qué tipo de... Ahora le diré si me ha gustado o no me ha gustado, que no sueles hacerlo, pero a veces piensas, ahora como que, ¿no? Se genera algo ahí. Antes era más habitual ver a gente leyendo por la calle, ahora está todo el mundo con el móvil. Pero quiero decir que hay, el libro físico además pasan cosas, ¿no? Se lo prestas a alguien y no te lo devuelve, o sí te lo devuelve, o en el libro físico has subrayado y has hecho anotaciones que al cabo de los años no entiendes nunca por qué las hiciste. En el libro físico pasan cosas, y en cambio en el libro digital no pasa nada, ¿no? Está ahí como muy... Yo me acuerdo de un texto de Umberto Eco que era un relato escrito desde el punto de vista de un libro electrónico. Era el libro electrónico el que hablaba con el lector. Y entonces decía, pero es que yo... dice, me están cargando libros, ¿no? O sea, que yo estoy leyendo el libro que contengo y antes de que me dé tiempo de acabarlo ya me han cargado otro y no me han dejado leerlo. Dice, hubo un tiempo en que los libros se compenetraban con su texto, ¿no? Y eran fieles y leales, y yo en cambio soy aquí la promiscuidad de estar conteniendo todo tipo de textos y no me dejan ni siquiera acabar uno que ya me están cargando otro, ¿no? Pero bueno, la idea es un poco que realmente
cada libro de papel es único, es diferente, tiene un tamaño, un formato, un diseño, puede tener o no tener ilustraciones, tiene una cubierta, una tipografía, quiero decir, es distinto y lo recuerdas, ¿no? Quiero decir, por sus características. Mientras que el libro electrónico da una cierta sensación de monotonía, de que todos los libros son iguales. Incluso es más fácil olvidar los títulos y los autores o confundirlos, ¿no? Como decía el libro de Humberto Eco, porque digamos, entonces se propia. confunden. Y es curioso además que la memoria funciona en general por anclajes espaciales. Entonces, en un libro electrónico que no hay anclajes espaciales, porque no hay páginas, o sea, quiero decir, todo cambia, puedes ampliar las letras, hacerla más pequeña. Entonces, está comprobado que se olvida más, o sea, que deja menos huella que cuando lees en un formato papel. Y esto además se ha investigado incluso en los nativos digitales. No es que seamos nosotros los que hemos nacido en el mundo de los libros y hemos saltado, sino les pasa también a los nativos digitales. Se recuerda menos un contenido. Si lees un texto en papel, hicieron 2 grupos en una universidad en Valencia, lo estudiaron, y les pides información que recuerdan de un texto, unos que lo han leído en papel y otros que lo han leído en pantalla, y siempre recuerdan más los que lo han leído en papel. O sea, pero esto tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cerebro. O sea, hay anclajes, hay diferencias. ¿Cuántas veces en un examen recuerdas dónde estaba la pregunta, ¿no? Si estaba arriba, si estaba abajo, si estaba en una página par o impar, cuando estás leyendo dices, ay, esta idea que a mí me interesaba, pero estaba en página impar y arriba, ¿no? Y la vas buscando por el libro. Siento cortarte, Irene, pero siento, porque vamos justo, que tienes que coger un tren, tiene que... yo si quieres la última, si quería, pero no, bueno, lo siento, pero... Bueno, va a ser muy corta. Tenemos tanto para Irene como para Llucia. Hablabais antes del placer que os suscita tanto ser lectoras como escritoras. Yo soy lectora apasionada, necesito, o sea, es una cuestión de imperativo, necesito leer. Os pregunto a las dos, ¿qué es más placentero para vosotras? Porque vosotras conjugáis las dos actividades. Porque a mí se me antoja que lo de escribir a veces no debe ser tan placentero, debe ser algo como un reto difícil. Para mí es diversión, ¿eh? Si no me divirtiera escribiendo no lo haría. No, nunca ha sido... No, una cosa es escribir y luego es pensar que a lo mejor quieres publicar aquello o que quieres escribir una novela. Entonces ahí sí, pero el reto yo creo que está más en saber qué quieres contar y una vez que has acabado, saber que has acabado y luego sobre todo en reescribir. Es mucho, para mí el trabajo real de la escritura es el que una vez que ya has acabado, empezar a reescribir y empezar a editar y empezar a recortar y convertir aquello en un libro publicable, ¿no? Este sería el reto, pero escribir a mí me lo paso tan bien, me disfruto tanto que no. Sí, para mí es una prolongación del juego infantil. O sea, yo empecé escribiendo casi como, quiero decir, escribiendo o escribiendo en mi cabeza sin escribirlo en un papel, pero era parte de un juego y para mí sigue siéndolo. O sea, hay una cosa que a mí me pasa que es que cuando encuentro la palabra más exacta o más precisa para expresar una idea que me ronda por la cabeza pero sin forma alguna, así amorfa, eso me hace feliz. O sea, es un momento de felicidad cuando por fin la concretas, ¿no? La revistes de lenguaje y entonces ya lo puedes decir, lo puedes comunicar, se lo puedes contar a otro. Eso es felicidad. Entonces me pasa cuando leo y entonces alguien me da, ¿no? esas ideas, esas formulaciones, o cuando lo consigo yo, es placer. Por supuesto, luego es un reto como todo lo que te resulta difícil y tienes que trabajar para conseguirlo, pero vamos, es un oficio que yo creo que si no nos hiciera felices, no. Y es lo mismo leer, si no nos hiciera felices leer, no leeríamos. Yo estoy convencida que todas las ventajas que tiene la lectura, que siempre estamos insistiendo, pues desarrolla la imaginación, la empatía, nos da más vocabulario, todo eso solo funciona si leemos por placer. Si no leemos por placer, como tú decías, ¿no? Con Delibes, pues... Vale, nada. Bueno, quiero agradeceros, de verdad es que, Irene tiene que coger el tren y si no lo pierde. Muchísimas gracias a todos por acudir a esta sesión, ha sido un placer escucharlas, ha sido un placer disfrutar con ellas de la pasión de la lectura y de la escritura y de ese amor hacia los libros y bueno, por supuesto, en la parte de arriba
están sus libros y otros muchos libros que se pueden disfrutar gracias a esta maravillosa conversación entre vosotras. Ha sido un placer. Muchas gracias.